Hoy en día hay mucha gente que se está poniendo popular en internet, está viendo figuras a seguir por parte del resto de la gente, ¿cierto? Ídolos, admirados, y no hay ningún problema con eso, está bien, la gente le gusta tener otras personas a las que seguir y admirar, es perfectamente normal. Pero hay un detalle que yo veo que se repite en hartos de los ídolos contemporáneos, se repite de manera bien concisa, y es que muchos son cristianos. ¿Qué? ¿Por qué se volvió tan de moda el cristianismo hoy en día? Qué divertido. En este video te voy a dar mi opinión al respecto. ¿La opinión de quién? ¿De alguien importante? De nadie. Solo un loco de internet. No tomes esto como algo relevante por quién te dice algo. Solo escucha lo que te digo y dime qué piensas al respecto ¿cierto? De la idea, no de la persona. Me gustaría un poco poner en la mesa, así donde está toda esta gente importante siendo cristiano y teniendo a otra gente que lo sigue, poner en la mesa una idea y retirarme tranquilito por la puerta por la que vine. Sería de que en realidad todos somos igual de ateos. Todos somos ateos, ¿así? Adelante, intro. Y antes de que me tratéis de buscar el diablo y la weá, te cuento que yo nací y me crié en un entorno súper cristiano, probablemente como tú, ¿ok? Y asumo esto porque hablamos español, ¿cierto? La gente que habla español tiene, bueno, fuimos la mayoría como colonias en su momento, o fuimos adoptados por la cultura española, la cual es muy católica. Entonces tenemos mucho de cristianismo. Y eso, sí, de hecho, probablemente yo sea muy cristiano desde un punto de vista cultural, y no hay nada de malo con eso, ¿cierto? Para nada. Así que no te alarmes ni pienses que yo voy a tratar de venderte el ateísmo como amor. De hecho, te voy a demostrar que eres prácticamente igual de ateo que yo. Por cierto, yo tampoco me defino como un ateo. Ni siquiera me gusta el concepto de poner etiquetas. Hoy en día todos tienen muchas etiquetas. A mí esa idea no me agrada. Y aparte, como lo digo, tú, cristiano, que está viendo este video, eres igual de ateo que yo. Desarrollaré la idea. Dame un segundo. Un poco más de contexto básico. Es que, bueno, yo me crié en un pueblo, en Chile, un pueblo pobre, y como la mayoría de los pueblos pobres, crecí rodeado de cosas, ¿cierto? Cosas como violencia, drogadicción, muchas iglesias, mini iglesias por todos lados, con una familia, en mi caso, súper inestable, por eso soy youtuber, ¿cierto? Por eso me veía haciendo el ridículo en este video y hablando de una wea tan trascendente o intrascendente como lo es hablar de Dios en esta época, pero bueno, quizá un poquito distinto a la gente con la que yo me rodeaba, como los niños, porque todos somos distintos, todos los niños son distintos, todas las personas somos distintos, y bueno, cuando yo era un niño, yo empecé a tener dudas sobre este concepto de Dios, era bien pequeño. De hecho, fue apenas me enteré de que Santa Claus, ¿cierto? El señor gordito de Coca-Cola, como que no existía como un ente supersónico que atravesaba el planeta dándole regalo a la gente. Entonces empecé a cuestionarme cosas. La primera mentira, ¿cierto? De muchos niños. Hay gente que le duele y que guarda este descubrimiento con dolor y pena, que viven años de su vida un poco sufriendo porque los papás le mintieron en algo que para ellos era especial. Por otro lado hay gente que dice, no, está bien porque a los niños hay que mentirle, porque eso es bueno, porque eso es sano, para la imaginación y cosas similares. Bueno, tú tendrás tu idea de por qué es bueno hablarle de un conejito que caga huevos de chocolates, de un hada que le gustan los dientes con sangre y caries, o de un tipo gordo que tiene ahí unos ciervos culiados con cascabeles y que vuelan, y uno tiene una nariz roja. Que en realidad, claro, somos adultos, lo pensamos ahora, es como súper tonto, pero como que igual naturalizamos que eso se lo enseñen a los niños. Y cuando me lo explicaron, yo empecé a cuestionarme cosas. Y bueno, tuve la suerte de que en mi entorno algunas personas, porque no todos, porque es así, cuando tú veis un niño pequeño preguntando cosas, no todos le quieren decir la verdad, algunos lo quieren cubrir. Entonces yo empecé a dudar de otras weas. Eventualmente dudé de Dios, ¿cierto? Porque también era medio fantástico, que tenía un hijo, que al mismo tiempo era él mismo, que caminaba sobre el agua, hacía milagros, que sanaba a los ciegos, que sacaba conejos de un sombrero, que te adivinaba la carta. Entonces que tenía sus trucos de magia, y a mí me llamaba la atención, y como aparentemente todo lo que parecía ser mágico resultaba de hecho no serlo, entonces dije, bueno, quizás no existe. A ver, voy de nuevo, yo me crié en un entorno súper cristiano, yo fui a colegios cristianos toda mi vida, yo estudié en 2 universidades de hecho católicas, yo tengo de hecho probablemente una moral y una ética súper católica y cristiana, hasta cierto punto. Desarrollo la idea más adelante. El punto es que a pesar de haber perdido unos cuantos amigos cuando era un niño, porque los papás
se enteraban de que este niño malo, o sea, yo estaba metiéndoles ideas en la cabeza a sus hijos, o sea, diciéndole la verdad de que habían cosas que no eran reales, y peor que todo lo demás, diciéndoles que quizás Dios tampoco existía. Me perdí muchos amigos en mi juventud, mi niñez más bien, no en mi juventud, en mi niñez, yo era un niño, y a pesar de los colegios y la catequesis, no lograron convencerme. Perdón, fallé. Pero a ver, tengo el perdón, ¿cierto? Más adelante, en el futuro, porque era un niño y como fallé en aquel entonces, podría eventualmente volverme cristiano, así que todo en orden. No se preocupe, señor. Una de las cosas quizás que sí me hacen raro o especial no creer en Dios, porque creer o no creer en Dios no te hace especial para nada. Si eres ateo o eres cristiano, no eres más especial que el otro. Kilo, bájale 3. Pero yo cuando chico tuve la oportunidad de ir a la universidad muy joven. Yo fui a la universidad aproximadamente entre los 14 y los 18 años a cursos especiales, ¿ok? No voy a desarrollar el tema porque no es relevante. El punto es que en esta Universidad Católica de Chile, yo conocí a muchos niños que tenían un historial totalmente distinto al mío. Me sirvió mucho porque yo, al igual que muchos pequeños que se crían en su burbuja, yo vivía en la mía. Yo vivía entendiendo ciertas variables éticas, ciertas variables sociales, ciertos como códigos de comportamiento que eran correctos, que eran lo adecuado para hacer en ciertas situaciones, pero cuando yo conocí gente de otros lados me di cuenta de que no era normal, de que ciertas cosas como la violencia que yo vivía en mi casa, con mi familia, no era normal, que habían otros dioses, otras religiones y otras cosas que todo mi entorno, que repetía lo mismo como loros, no estaban contando. Empecé a tener un interés súper elevado por la cultura, por libros, por filosofía, evidentemente. Te lo preguntas, sí, me leí la Biblia 2 veces, de hecho. No soy muy fanático, la verdad. Si tuviera que darle una nota, yo creo que al Nuevo Testamento le pondría del 1 al 10, ya que estamos, perdón, yo le pondría un 2 por ahí. El Viejo Testamento me gusta harto más, la verdad, es más divertido. Yo diría que le pondría un 4 quizá, pero si solo me centro en la trama, no buscando que sea como coherente ni nada, solo en la trama y dejando de lado todos estos números culiados y este orden extraño que tiene la Biblia para contar su historia, creo que le pondría mejor nota, quizá un 7, un 8 por ahí. Bueno, continúo, perdón por el desliz. El punto es que en la universidad yo conocí a otros niños que venían de familias judías, no conocí ningún musulmán, lamentablemente. En esa época los conocí más adultos. Me hubiera gustado haber conocido un musulmán en esa época, la verdad. Conocí a Hare Krishna, conocí budistas, conocí una niña de la India. Entonces como que mi mente explotó, porque habían tantos dioses y formas de interpretar a Dios, y yo flipé, porque claro, en mi entorno tenía ahí a los testigos de Jehová, a los evangélicos, a los cristianos raros, los especiales y los católicos. Los especiales son los que tienen su propia manera de creer en Dios, pero que no siguen ninguna religión ni ninguna wea. Que ellos son como un tipo de evangélico rebelde, son como un evangélico distinto, pero son evangélicos la mayoría. Yo diría que el 90% no son más de Nuevo Testamento que de Viejo Testamento, y son así, pero se creen especiales. Son los que se creen, los que tienen de hecho un ego más fuerte, lo que yo percibí, perdón. Y conocí a este chico judío, mi primera vez hablando con un judío, y él me dijo algo como, no recuerdo exactamente el orden de sus palabras, pero jamás voy a olvidar todo lo que hablamos. Para mí fue flipante. Básicamente me dijo que él no creía en Jesús, él creía en Dios, pero él no creía en Jesús. Me decía que habían algunos judíos que creían en Jesús, pero como un loco, y otros que no creían en Jesús en lo absoluto. Él me dijo que él no podía estar seguro de aquello, de si sí o si no, pero él sí sabía algo, que Jesús le robó el cielo a los judíos, porque Jesús, siendo un judío, esta era su interpretación, su madre le fue infiel a su esposo, ¿cierto? Y crió a su hijo sobre esta mentira, las mentiras. Le dijo que él era hijo de Dios, creó una historia, una narrativa, ¿cierto? Y este niño probablemente le hizo mucho daño creer en estas mentiras, probablemente como a muchos niños les hace daño creer bajo ciertas mentiras, pero en su personalidad más llamativa, más curiosa, este niño que le dijeron que era hijo de Dios, se le subieron los humos, como a muchos otros hijos de Dios y seres espirituales conectados directamente con Dios, y él dijo, ¿sabes qué? Creo que todos pueden irse al cielo. Antes, el cielo era para los judíos, solamente, ¿ok? Tú no puedes acceder al cielo, che, tú no eres judío. Pero él le quitó el cielo a los judíos, se lo quitó y se lo llevó al resto de la gente. Todos pueden acceder al cielo, todos, pero tienen que creer en mi papá, que soy yo, y creer en lo que yo les diga, y reconocerme como hijo de Dios, como un profeta, pues, hacer lo que yo diga, tomar e interpretar lo que yo les cuente, inflarlo idealmente en el futuro para que la gente siga creyendo en mí, y solamente así podrás acceder al cielo, al VIP judío, sin
ser judío. ¿Qué te parece? Win-win. ¿Qué te parece? Eso es lo que él me decía, eso es lo que él pensaba de este sujeto, de Don Jesus. ¿Qué crees tú? ¿Crees que él estaba en lo correcto? ¿Crees que son tonteras? ¿Crees que ese delirio de este judío que se va a ir al infierno, obviamente porque es judío, un infierno que ellos mismos crearon, salvo que cuento que hay hartos judíos que no creen en el infierno, para que investigue un poco igual, si no pasa nada. Lo importante y la razón por la que te doy este pequeño como trasfondo de cómo yo empecé a percibir a los dioses y a las religiones es porque tuve la suerte de rodearme tempranamente, debido a mis dudas, de gente que tenía otras inquietudes y empecé a ver que había valor en las personas distinto al que a mí me habían enseñado por cosas morales y éticas y cosas similares, ¿cierto? Entonces empecé a construir mi propia interpretación de lo bueno y lo malo, y aparte que obviamente leía mucho cuando era chico, entonces como que me volví medio rebelde, ¿cierto? Lecturas típicas de cuando uno es chico y te gusta la filosofía, y flipando con Don Nietzsche, con Sartre, con Schopenhauer, y bueno, bien edgy, obviamente tenía que ser. El punto es que en algún punto yo dije, weón, hay cosas que a mí me caen muy bien de los cristianos. Los cristianos como que de hecho son bacanes, como que me llevo muy bien, porque cuando yo me volví más edgy, empecé a conocer a los rebeldes, a los más edgy, los más punk, a los más emos, soy súper rebelde y hago lo que quiero. Y en realidad yo tampoco soy tan así. Yo, lamentablemente, perdón, y si te hiciste una idea de mi pensar o de mi conducta o de mi ideología política meramente por cómo me veo, lo lamento. No siempre he tenido esa problemática, no encajo, perdón. Soy para unas cosas muy de derecha y para otras cosas muy de izquierda, para unas cosas muy cristiano y para otras cosas soy el anticristo, según toque verlo, según toque interpretarlo más bien. Pero había una cosa que venía conmigo y tenía que ver con el entorno en el que yo me crié, con mucha droga, que yo por un problema, una condición que tengo en el cerebro, no es relevante, bueno, quizás sí, pero lo voy a mencionar en otro video probablemente, que es el borderline. Yo me radicalicé en oposición a las cosas que a mí no me gustaban desde muy chico. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decidí que no iba a consumir drogas. Entonces yo no consumo drogas. Yo tengo 32 años y nunca he bebido alcohol, Bueno, un poco café, sí, no soy tan antidroga, para eso están los mormones, ¿cierto? Pero el punto es que yo empecé, cuando me volví un adolescente más rebelde, me di cuenta que todos los adolescentes, al ser rebeldes, empezaban a drogarse, y ahí yo me detuve y dije, hey, eso yo no lo transo. Para mí eso es un no negociable, ¿cierto? Entonces sucede que por azar del destino, que la mayoría de las personas abstemias que conocí en mi vida, que no consumían drogas, quiero decir, resultaban ser la mayoría cristianos. Entonces la mayoría de mis amigos son o fueron en mi vida a lo largo de 10 años, eran súper cristianos. Habían muy pocos ateos o agnósticos, gente como con dudas, que no consumían drogas, y ellos fueron amigos también, pero yo diría que mi grueso de interacciones sociales, de hablar de cosas así como más profundas, la mayoría fue con gente cristiana. Entonces, para bien o para mal, tengo hartas cosas, mi ética, más tiradas al cristianismo, porque quieras que no, me crié en ese entorno, al igual que tú, probablemente, ya que hablas español, estoy adivinando, me la estoy jugando con interpretar tu visión, ¿cierto? Pero también, como no podía ser de otra manera, yo perdí a todos y cada uno de esos amigos a lo largo de mi vida, porque eventualmente, por cómo funciona la mente de estas personas, ellos se empezaron a sentir incómodos con mis cuestionamientos constantes, porque yo también soy una mierda, yo siempre ando haciendo preguntas, poniendo incómoda a la gente, siendo irrespetuoso, en especial cuando era más chico, y bueno, eso se prestó para que yo perdiera a todos mis amigos eventualmente, todos los que creían en Dios. Descubrí más pronto que tarde que los ateos, para los cristianos, somos como la oposición, o parte de la oposición, aquellas piedras en su camino para que ellos cuestionen o refuercen más sus creencias, que para eso estamos, ¿cierto? Todo está a su servicio, a su pies, parte del plan de su Dios. Me di cuenta que muchos de ellos vivían con miedo. No todos los cristianos viven con miedo, hay cristianos que flipan con la idea del amor y la wea, pero yo diría que el grueso vive con miedo de irse al infierno y esas cosas, que lamentablemente es lo que trae su religión, porque no todas son iguales, y claramente cuando tú los ponías incómodos cuestionándoles cosas como niños que nacen con leucemia, guerras, violencia, vivían en un entorno súper pobre, entonces toda esa muerte, todo ese apuñalamiento, todas las cosas malas que pasaban a mi alrededor por fenómenos que son mucho más complejos que porque Dios quiere, ¿cierto? Pero me di cuenta que mucha de esta gente en realidad tenían miedo y en gran medida para ellos no era, como que no salía a cuenta darles muchas vueltas a esta idea, porque cuestionar a Dios era algo malo para ellos, entonces preferían simplemente no hacerlo. Para ellos era más fácil pensar que había una vida después de esta, que eso no es nada nuevo, anda. La mayoría de las religiones antiguas y precristianas tenían esta idea de reencarnar, de volver a nacer en un supermundo o en este mismo mundo, pero de otra manera. Ellos tenían la fe
fe de que claro, de que había una garantía post-morte, ¿cierto? En donde se justificaba el sufrimiento que ellos tenían que pasar en esta vida. Entonces ellos vivían muchas veces con dolor y sufrimiento. Algunas familias que conocí incluso daban parte de su dinero, ¿cierto? El diezmo a su pastor de turno, porque ellos creían que básicamente estaban abonando para hectáreas de nada, ¿cierto? Que iban a tener en el futuro después de morirse, lo cual es bastante triste y bastante abusador por parte de las personas que manejan esta secta. Me di cuenta que para muchas de esas personas cristianas, los ateos como que por el hecho de ser más ateos o cuestionarnos las cosas o creer en un Dios distinto a ellos, como que de plano ya somos inmorales necesariamente. Y por más que tú trates de explicarle que la moralidad viene de contextos sociales y culturales y no desde un librito, como que no se lo terminaban de tragar, ¿cierto? De hecho, hasta el día de hoy, probablemente algunas de las personas que vean este video van a pensar que la Biblia, su librito de lo que está bien y lo que está mal, es súper lógico, objetivo y claro y sólido para tener una brújula moral y hacer lo correcto todo el tiempo, a pesar de que si te pones a revisar ciertas entradas de la Biblia que son un poquito controvertidas, la gente va a decir, no, es que tienes que interpretarlo culturalmente. Entonces, al final, no importa dónde leas la Biblia, qué país, cultura, siempre si te lo llevas a lo metafórico, ¿cierto? A lo que, no, es que en esta parte es súper objetivo, es decir, que claramente no te tenéis que comer a otro hombre si eres hombre, eso está del infierno, porque aquí lo dice, como que fuerzas eso, a pesar de que en otra parte dice un poco como que en realidad no es tan relevante, pero de repente hay partes donde dicen, bueno, si te vestís en la calle con prendas de distintos tipos de género, es como una abominación, que básicamente es lo mismo que culiarte un hueón, donde usan la misma palabra como para decir que está mal, pero es que claro, la gente que se vestía y que leía la Biblia y que, bueno, que escribió la Biblia más bien, en esa época tenían estas leyes, esta cultura, pero hoy en día no la tenemos, entonces lo que toque, ¿cierto? Lo que toque para interpretar la Biblia a tu manera siempre va a estar correcto. Los ateos tratamos de entender variables más históricas, culturales, leyes, para poder comportarnos y vivir de una manera más o menos funcional. Claro, toda la gente está más o menos loca, entonces a veces se logra más o menos, pero no creemos que Diosito sea de hecho la única fórmula para hacer el bien, ¿cierto? De hecho, si nos ponemos a mirar un poco la historia, como que igual nos damos cuenta de que muchos señores que creían en Dios, que eran cristianos, católicos y tantos otros más, igual como que mataron a harta gente o sabotearon la vida de civilizaciones completas por sus ideales cristianos, ¿cierto? En fin, la wea es que el ateísmo, más o menos, tiene como el tema y la reflexión en realidad a la que quiero llegar es que el ateísmo, al ser una wea no dogmática, es decir, que es flexible, hace que la mayoría de los ateos estemos cada uno por un lado distinto, ¿cierto? A diferencia de los cristianos que tienen esta idea de reunirse, los ateos somos como gatos, ¿cierto? Tú pones un montón de gatos juntos y como que cada quien se va para su lado, como que no hay esta unión, ¿cierto? Te topáis con que hay ateos que tienen posturas un poco más intensas, que son más hostiles frente a los cristianos, hay otros que son más amenos, que los toleran a todos y los respetan con mucho amor, pero claro, eventualmente cuando el ateo va creciendo, va madurando, se da cuenta de que hay como ciertas reglas de oro que de hecho están presentes en todas las religiones, que como básicamente no tratar a los demás como no te gusta que te traten a ti, que está en la Biblia, ¿cierto? Y en muchos otros libros de religiones varias, como esencial para que una civilización funcione, solamente que el ateo sigue eso por un intento de empatía, ¿cierto? De entender qué es lo que está pasando, cómo es que funciona, de hecho, el impacto de tu acción en otro ser humano distinto a ti. Por el contrario, los cristianos muchas veces respetan esta regla de oro por miedo a irse al infierno, ¿cierto? De hecho, había no recuerdo ahora mismo quién dijo esta expresión, como siempre digo, no importa quién lo dice, lo que importa es lo que dice, decía que claro, que básicamente lo único que detenía al humano de básicamente quemar la ciudad entera y, no sé, violar todo lo que se le cruce y ser una criatura abominable es Dios, y que sin eso somos una criatura sin ética, sin moral, lo cual es terrible porque básicamente están insinuando dos cosas: que los ateos somos así, que los ateos somos criaturas que no tenemos miedo a un castigo divino y por lo tanto somos potencialmente personas peligrosas, o que de hecho a mí me preocupa más esto, que ellos lo único que les limita de hacer todas esas cosas es el miedo a su Dios y no un razonamiento lógico y racional de por qué eso está mal o por qué eso podría afectar fuertemente a otras personas. Bueno, a fin de cuentas, yo creo que una de las primeras cosas que surge a la vista cuando uno empieza a entender que hay distintas formas de percibir a Dios, a dioses, a la creación, a la evolución, ¿cierto? Que hay gente que le reza a un elefante con hartos brazos, otros que le rezan a un Dios que creó a los negros para que sean esclavos, a un Dios que quiere que mates homosexuales o que de hecho los protejas porque ellos también se van a ir al cielo porque son criaturas de amor, otros que
que dicen que tienes que tapar a tu mujer porque ella es tu propiedad, otros que dicen que está bien que te cases con una niña de 9 años si tienes 50, otros que creen que un grano de arroz tiene 7 dioses y si no te comes toda la comida ofendes a 7 dioses. El punto es que habiendo tantas creencias, tantas opciones, incluso dentro de la misma categoría de Dios, el mismo nivel de Dios, y aquí puedo meter a distintas iglesias evangélicas que todas tienen su lectura de Diosito, ¿cierto? Donde en una iglesia evangélica leen e interpretan la Biblia de una manera, agarran algunos evangelios, no son evangelios, algunos capítulos, ¿cierto? Del Viejo Testamento y lo usan para transmitir una idea más sutil, más directa, porque el Viejo Testamento es más crudo, ¿cierto? Es más duro. Otros que toman otras, que no toman estas, otros que creen en Adán y Eva como una criatura real, o en el arca de Noé como una cosa que realmente pasó, otros que creen que ambas son, de hecho, historias, mitos, ¿cierto? Para explicar un mensaje, otros que creen que ambas son reales, muchos que creen que la Tierra tiene 6.000 años, otros que creen, de hecho, que la Tierra es antigua y que, de hecho, el tema de Dios y el bien y este mensaje con Adán y Eva, de hecho, sucedió en un lugar en particular. Hay gente que ese lugar cree que es Vinland, otros creen que es América, otros creen que es alguna parte de África. Hay gente que cree en estas culturas preadámicas. Si no sabes lo que es eso y eres cristiano, por favor te invito a investigar un poco al respecto. Y todos creen en el mismo Dios, se supone. De hecho, el judío, el cristiano, católico, evangélico y todo este grupito más acercado a nosotros los que hablamos español, los musulmanes, todos creen en el mismo Dios, los mormones, todos creen en el mismo Dios, pero cada uno de esos dioses tiene descripciones totalmente distintas, cualidades éticas totalmente distintas e incompatibles muchas veces. Yo me di cuenta, y todos se dan cuenta en realidad, todos los ateos en realidad, de que cada persona que cree en su Dios rechaza la existencia del otro Dios, ¿cierto? Eso quiere decir que si tú eres cristiano y estás viendo este video por alguna razón extraña, que yo vine acá a probar tu fe, ¿cierto? Porque todo tiene que ver contigo, claro que sí, Homelander culiado, porque así son los cristianos muchas veces, ¿no? Como todo tiene que ver contigo, tú sabes que, por ejemplo, aquel testigo de Jehová está equivocado, o que aquel mormón está equivocado, o que aquel Hare Krishna, que aquel musulmán, aquel judío, ¿cierto? Todos los que no creen en tu Dios están equivocados, los que creyeron en los dioses que iban antes que el tuyo, también estaban todos equivocados, todos estos 12.000 años de civilización que tenemos tras nuestra espalda, todos los dioses que surgieron antes que el tuyo, todos y cada uno de ellos, al infierno todos, pues claro, Dios siempre creó la tierra y la wea, y bueno, 12.000 años previos, caca, basura, ¿cierto? La verdad que la tierra solo tiene 6.000 años, pero claro, todos los que van a venir después también, todo al infierno, todo al infierno, todos los que no crean exactamente en lo que tú tienes en la cabeza se van a ir al infierno, porque tú no crees en esos dioses, no crees en esas versiones de esos dioses, incluso tampoco crees en esas versiones de tu Dios, ¿cierto? Entonces eres ateo, bueno, eres ateo de los demás dioses. Al final la única diferencia que nos separa a ti y a mí es que yo creo, más bien, yo no creo en un Dios más que tú. O sea, si tú eres un, no sé, 99.9% ateo, yo soy 99.999% ateo, ¿cierto? Solo un poquito más que tú, pero somos igual de ateos. Deberíamos querernos y respetarnos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto que te propongo? Si eres ateo, igual que yo, ¿cierto? Que yo soy súper ateo, se supone. Sin más que agregar, esto es solo una reflexión de un loquito, ¿cierto? Bienvenidos a mi canal, los que nunca han visto un video de este sujeto, ¿ok? Aquí hablo de tatuajes, de arte y de filosofía random, ¿ok? Nada muy relevante, nada que le venga bien al mundo, nadie me preguntó, pero aquí está. Empecé a hacer este canal hace 2 semanas, un par de días más, estoy subiendo un video diario. Hoy día quería divagar en cursiva un poquito. Te invito a mirar el otro video que está en este playlist. Lo lamento, pero no puedo colgar video ahora mismo porque estoy grabando, editando y haciendo todo desde el celular, así que siento no tengo mucha capacidad de edición, no puedo poner ni puto hashtag en esta web porque las aplicaciones para el celular de los creadores de YouTube son una puta mierda, culpe. Pero eso, piensa distinto, piensa similar, está enojado, está feliz, déjenmelo en los comentarios, suscríbase y dele like, o peleeme por favor en los comentarios, quiero leer, yo leo todos los comentarios, porque no tengo tantos seguidores, estamos empezando, perdón, pero eso implica que voy a leer cada uno de los comentarios. ¿Eres cristiano? ¿Eres ateo? ¿Eres un cristiano especial? ¿Eres un cristiano de estos que se sientan ahí en su casa y tienen una revelación con Dios porque se sentaron a rezar y a orar un día y dijeron, oh mira, ahora esta cosa que acaba de pasar es extraña, ¿cierto? Y dije, Dios, dame una prueba de que existe y cayó un rayo, entonces Dios es real porque todo tiene que ver conmigo, claro que sí, Homelander culiao. En fin, ¿eres así de egoísta y arrogante? ¿Eres así de narcisista? No lo eres. Eres súper humilde y súper empático, pero aún así me odias un poquito, déjamelo en los comentarios, te leeré. Creo que hay mucha gente en internet volviéndose muy popular hablando de Diosito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó internet? Antes eras chévere, ahora tenía gente repartiendo moralidades
de manera tan curiosa? ¿Qué pasó con el cuestionamiento, con el pensamiento crítico? En fin, nos vemos mañana con otro video. Chaito. Por cierto, lo digo en todos los videos, dile no a las drogas o terminarás fumando marihuana o teniendo un retiro espiritual de ayahuasca y conectándote con tus seres queridos, ¿cierto? Ahí con peyote o con alguna wea de estas mágicas que usan los drogadictos espirituales que se creen mejor que los demás. Amigo, no eres un iluminado, solo eres un maldito drogadicto. No se te olvide.